PowerPoint también permite agregar otras clases de elementos con el fin de ayudarnos a enriquecer la presentación, a mostrar y exponer, motivo por el que desde las opciones disponibles en el software existe la posibilidad de formas. Las formas en PowerPoint permiten organizar y diseñar una imagen, aunque puede que no necesitemos formas en todas las diapositivas. Estas pueden agregar un atractivo visual a la presentación. Con respecto a las formas, es preciso acotar que se trata de una sección que permite seleccionar diferentes figuras, y estas son ideales para personalizar el contenido expuesto a lo largo de las diapositivas. Por lo que si deseamos añadir un mayor valor visual a las diapositivas, es importante que saber de qué se tratan y cómo se pueden insertar correctamente. A nivel general, una forma hace referencia a una representación gráfica de un objeto físico situado en el espacio, de manera que consiste en una figura, estructura o silueta o molde que permite visualizar la descripción geométrica de una cosa específica, la cual básicamente se encuentra determinada por su límite exterior. Así, en PowerPoint, las formas sirven para organizar y diseñar una imagen, al igual que para crear diagramas u otros gráficos a exhibir por medio de las presentaciones. De tal modo, son ideal para hacer mapas mentales, crear gráficas avanzadas y personalizadas, realizar dibujos exclusivos, etc. Tomando en cuenta que se pueden encontrar desde cuadros, círculos hasta flechas y botones, por su parte, con respecto a las ventajas que proporciona el uso de este tipo de figuras en el programa, destacamos que son de gran ayuda para agregar un atractivo visual a las diapositivas y con eso captar la atención del público en torno a la temática que deseamos tratar. Incluso se consideran que son muy oportunas para simplificar la comprensión de cualquier proceso o método. Afortunadamente, en PowerPoint es posible encontrar una extensa colección de formas o figuras que se pueden elegir para mostrarlas a lo largo de la presentación y de tal modo elaborar estructuras de manera personalizada o simplemente enriquecer el contenido mostrado en el documento. No obstante, antes de saber cómo se deben insertar este tipo de elementos visuales en una diapositiva, es valioso conocer cuáles son todas y cada una de las formas disponibles, para así discernir cuál se ajusta más a nuestros requerimientos en una determinada situación. Por consiguiente, a continuación procederemos a detallar todos los tipos de formas en PowerPoint. La primera es la categoría de líneas, que son básicamente formas que van a tratar elementos basados en una sucesión continua de puntos trazados. Por lo general, estas figuras son empleadas para realizar esquemas de representación de manera consecutiva en una diapositiva. De tal modo, son formas óptimas para poder organizar la información al máximo nivel posible y enriquecer el contenido visualmente, con el objetivo de guiar a los espectadores hacia los datos de mayor interés. Por eso encontramos lo siguiente: una línea común, que es la línea normal. También encontramos flechas de línea. Tenemos flecha de línea doble, conector angular, conector de flecha angular, conector flecha doble angular, entre otros como podemos visualizar. En el siguiente tenemos los rectángulos. En esta sección se reúnen todos los tipos de rectángulos que podemos utilizar. En ese sentido, son figuras empleadas para crear diagramas, más que todo. Sumado a eso, los rectángulos en PowerPoint permiten encerrar información de importancia para los lectores, así como las líneas, y son recomendados para organizar los datos a presentar. En este caso se consiguen los siguientes tipos de rectángulos. Tenemos el rectángulo normal, también tenemos rectángulos con esquinas redondeadas, luego tenemos rectángulo con una sola esquina redondeada, esquinas superiores cortadas, diagonales cortadas, superiores una redondeada y la otra cortada, entre otros que podemos ver. Las siguientes son las formas básicas. Tal y como su nombre lo indica, se refiere a un apartado desde el cual podremos elegir varias figuras comunes en las que se encuentran cuadros de textos, elipses, triángulos, paralelogramos,
rombos, también tenemos pentágonos, también tenemos hexágonos, hasta llegar a decágonos y dodecágonos. También tenemos para diferentes opciones para círculo parcial, cuerda, entre otros. Como podemos ver, tenemos varios que nos permite trabajar. Incluso vamos a ver caritas felices, figuras de repente de corazones, rayos, sol, entre otros que podemos ver. Entonces, por medio de este tipo de estructuras, podemos crear formas más avanzadas. Podemos también insertar comentarios para mostrar a la audiencia y resaltar una determinada información para llamar la atención de los lectores de manera didáctica. Considerando que se tratan de las ilustraciones más usadas para personalizar el contenido en vista de que son sumamente versátiles. La siguiente categoría son las flechas de bloque. Generalmente, al momento de detallar una información por medio de PowerPoint, se utilizan flechas, las cuales son obtenidas mediante esta sección disponible dentro de formas del programa, siendo así un tipo de figura que sirve para indicar una dirección específica y, por supuesto, guiar a los espectadores a lo largo de un proceso. Por su parte, además de ubicar a los lectores de la diapositiva alrededor de ciertos datos, las flechas de bloque también son esenciales para elaborar diagramas o esquemas y garantizar una excelente organización. Cabe acotar que encontramos una gran variedad de flechas de bloques como podemos ver. Tenemos, por ejemplo, flecha a la derecha, flecha hacia la izquierda, flecha hacia arriba, hacia abajo, tenemos izquierda y derecha, tenemos también flecha hacia arriba y abajo, cuádruple, entre otros, que tenemos una gran variedad. La siguiente, formas de ecuación. Gracias a la flexibilidad que proporciona Microsoft PowerPoint, son numerosos las personas que acuden a este software como una herramienta para crear documentos para exponer, por lo que usualmente permiten crear archivos basados en algún estudio matemático o estadístico, para lo que será esencial utilizar las formas de ecuación. Así consisten en determinadas figuras con las cuales es mucho más sencillo elaborar una determinada fórmula que pueda resaltarse del resto del contenido. Tenemos en esta categoría el signo de suma, que es el más, el signo menos, multiplicación, división. Tenemos el signo es igual a y también es distinto de. Luego tenemos diagrama de flujo. Si bien es cierto, a partir de un diagrama de flujo es posible describir un determinado proceso, sistema o algoritmo informático, los cuales se pueden crear en PowerPoint haciendo uso de este tipo de formas con las cuales será mucho más rápido y fácil detallar la información requerida. Esto significa que las formas de diagrama de flujo permiten documentar, estudiar, planificar, optimizar y comunicar cada fase o etapa de un proceso de manera clara y concisa, teniendo así la potestad de escoger entre las siguientes estructuras: proceso, proceso alternativo, decisión, datos, proceso definido, almacenamiento interno, documento, multidocumento, entre otros que podemos encontrar dentro de esta categoría. Luego tenemos cintas y estrellas. Se definen como elementos que funcionan, que son óptimas para detallar una información específica, al mismo tiempo que el contenido en cuestión logra interactuar con el público presente, puesto que en vista de que son entretenidas y divertidas, como podemos ver, logran llamar la atención de las personas y así será mucho más fácil que las mismas comprendan los datos señalados por el orador. Por suerte, así como en la mayoría de los tipos de formas disponibles en PowerPoint, en esta sección podemos elegir diferentes figuras como explosión de 8 puntos, explosión de 14 puntos, estrella de 4 puntas, de 5 puntas, de 6, entre otras. También tenemos cintas curvadas, como podemos ver, cintas hacia abajo, hacia arriba, entre otras.
La siguiente categoría es llamadas. Si queremos advertir a los espectadores en torno a una información definida a lo largo de las diapositivas de PowerPoint, se aconseja que utilicemos alguna forma de llamada. En este caso, son estructuras que sirven para alertar a las personas y resaltar ciertos datos de interés. Ahora bien, en el programa podremos conseguir las siguientes representaciones de llamadas. La primera, que es un rectángulo. La siguiente es rectángulo con esquinas redondeadas. Luego tenemos ovalado. Luego tenemos la nube, línea, línea doblada, entre otras. Y la última categoría que encontramos es la de botones de acción. En la última opción del menú de formas de PowerPoint vamos a encontrar varias figuras que son conocidas como botones de acción. Y estas se caracterizan por ser botones utilizados en aquellas presentaciones autoejecutables con el fin de que el usuario que visite la presentación haga clic en dicho botón automáticamente y se ejecute una acción predefinida por la persona que creó el documento. Así que son elementos que sirven para generar un hipervínculo hacia otra diapositiva u otros objetos que se encuentran a lo largo de la presentación. Ahora bien, entre la variedad de botones de acción que nos proporciona el programa, se localizan los siguientes. Tenemos el de botón de acción ir hacia atrás o anterior, ir hacia adelante o siguiente, ir al principio, ir al final, ir al inicio, obtener información, entre otros, que podemos utilizar en el diseño de nuestras presentaciones. En las próximas lecciones seguiremos viendo más de formas.